pues hoy os quería hablar un poco sobre los procesos de detoxificación del cuerpo. Ya sabéis que principalmente es una de las herramientas con las que yo me apoyo en la consulta individual para las personas que vienen a hacer las depuraciones o también para hacer los programas de detoxificación. Y bueno, pues quería hablaros de algunos de los conceptos y algunas de las definiciones en las que se apoya este trabajo, que sobre todo está basado en los estudios de la naturopatía higienista, y, que es la rama que yo principalmente sigo, y también de la Ayurveda. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que entender es que es un proceso de depuración o un proceso de detoxificación. Un proceso de depuración es esa maniobra que se realiza en un cuerpo, en una persona, para de algún modo abrir los canales, las salidas del cuerpo, y que esa persona pueda eliminar la toxemia que tenga acumulada en su interior. La toxemia puede ser tanto física como también emocional. Siempre cuando empezamos a trabajar con las personas, siempre vamos a tener que empezar primero por el cuerpo físico, ¿no? Siempre os digo eso, que de alguna manera el cuerpo físico es la raíz y es la base, y después, conforme la persona vaya teniendo un mayor coeficiente de vitalidad, se le va a poder guiar en procesos en los que también se pueda trabajar con el alimento a través de la mente y las emociones. Pero siempre lo primero que vamos a empezar a trabajar es desde el cuerpo. Hay personas que, dependiendo del nivel de toxemia que tengan en el primer trabajo que hagan, ya se les va a poder hacer una guía a través de hacer trabajos de depuración mentales, o si no, pues hay otras personas que van a hacer un trabajo más lento, porque van a tener que ir pasando por diferentes fases. Entonces, hoy principalmente os voy a explicar la parte de las depuraciones físicas, ¿vale? Otro en el cuerpo físico. Otro día os explicaré cómo se guían o cómo se realizan las maniobras de la depuración mental. Entonces, bueno, cuando trabajamos desde el cuerpo físico, lo primero que tenemos que entender es que, bueno, el cuerpo de algún modo tiene mecanismos diarios para ir eliminando la toxemia, para ir eliminando los tóxicos que vayamos introduciendo en nuestro día a día, a raíz de los alimentos, a raíz de malas digestiones, de malas combinatorias, también de alimentos procesados. De algún modo, pues nuestro cuerpo lo va a ir eliminando. Lo que ocurre es que también, como se encuentra un poco sobrecargado, pues porque hay muchos estímulos externos que son toxémicos, pues llega un momento en el que el cuerpo de algún modo pues empieza a sobrecargarse. Empiezan a sobrecargarse sobre todo una serie de órganos que suelen ser los órganos que suelen realizar más este tipo de trabajos eliminatorios, y a partir de ahí, pues de algún modo empieza el cuerpo a acumular, ¿vale? Pues bien, también porque a lo mejor estamos estresados, no descansamos bien por la noche, casi todos los procesos de depuración se realizan más por la noche. Entonces llega un momento en el que el cuerpo se va sobrecargando, ¿vale? Entonces, una maniobra de depuración o detoxificación a nivel del cuerpo físico, siempre lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una guía, vamos a hacer ese camino a través del cual el cuerpo va a poder expresar, va a poder eliminar esa toxemia que de algún modo se encuentra acumulada. También un proceso de depuración siempre nos va a ayudar a que cuando esa persona vaya eliminando esa toxemia que tiene acumulada, siempre lo que va a ir haciendo es que va a ir aumentando su coeficiente de vitalidad. Con lo cual, cada vez más los tejidos, los órganos, los sistemas van a tener también una mayor vitalidad y van a poder realizar sus tareas, sus funciones de una forma, digamos, más optimizada, y ahí también van a empezar de algún modo a gestionar la energía del cuerpo de diferente manera, y va a ser, ¿no?, cuando suba esa energía al campo de la mente y se pueda trabajar a partir de ahí. En un proceso de detoxificación siempre vamos a tener que diferenciar la primera fase de todas, que es la fase que se dice de la alimentación hipotóxica. En esa primera fase lo que vamos a hacer es que vamos a intentar reducir a la mínima cantidad aquellos alimentos que sean toxémicos, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a intentar reducir en la mayor cantidad posible
todos aquellos alimentos que estén entrando todavía más toxemia dentro de la persona, ¿vale? Es imposible eliminarlo todo, pero lo que vamos a intentar es que vamos a intentar reducir en lo máximo posible, ¿vale? Entonces, existen una serie de alimentos que a nivel general se dice que son, bueno, pues que son de naturaleza toxémica, ¿vale? Pues porque bien dificultan la digestión, pues bien porque son alimentos que tienen una digestión muy pesada o producen muchos residuos toxémicos, alimentaciones o sobrecargan determinados órganos, ¿vale? Entonces, pues estaríamos hablando, por ejemplo, de, bueno, pues por ejemplo, de las harinas refinadas, de todos los azúcares, también de pues, los lácteos, todos los alimentos procesados, muchos alimentos pues, que tengan muchos edulcorantes, conservantes, el exceso también de proteína animal, de embutidos, bueno, un poco la cafeína, la teína, las bebidas gaseosas, el alcohol, también el gluten, ¿vale? Digamos que hay alimentos que de por sí se consideran que son toxémicos a nivel general. Entonces, siempre lo que vamos a hacer es intentar reducir en la mayor cantidad posible ese tipo de alimentos. Luego, a nivel personal y a nivel individualizado, se puede hacer un estudio para la persona en concreto en el que vayamos a detectar qué alimentos que, aunque sean saludables, pues por los motivos específicos de la persona, son alimentos que también son toxémicos para ella, ¿vale? Pues esto se hace mediante diferentes valoraciones. Aquí ya podríamos entrar, por ejemplo, pues en lo que sea un poquito también todo lo que tiene que ver con la ciencia de la Ayurveda, ¿no? Que nos va a dar, dependiendo de las tipologías, dependiendo de las dosas, pues ya nos va a dar, ¿no? Diferentes pistas en cuanto a qué alimentos, qué sabores, cómo tienen que estar cocinados también o cómo tienen que estar combinados, ¿vale? Pero también se puede hacer de otras formas, también se puede hacer mediante un análisis clínico de la persona, que normalmente pues es la base, ¿no? En la que yo también me asiento, ver un poco las diferentes respuestas normofuncionales de ese cuerpo, de esa persona, qué procesos de enfermedades, afecciones, desarmonías, qué tejidos se están viendo más afectados, qué órganos se están expresando más, ¿no? O en qué partes del cuerpo se encuentran más sedimentaciones o más obstrucciones, y a partir de ese estudio, pues ya de algún modo también vamos a poder hacer algún tipo de determinación alimentaria. Entonces, en esta primera fase lo que hacemos precisamente es eso, ¿no? Es que de algún modo vamos a eliminar todo este tipo de alimentos con la finalidad de que el cuerpo vaya entrando, ¿no? Menos esa toxemia y así pues demos ese descanso y ese reposo fisiológico para que poco a poco vaya aumentando la vitalidad, su coeficiente de vitalidad interno, ¿vale? Es importante siempre hacer esta primera fase porque tenemos que entender que normalmente en un primer momento nuestro cuerpo no tiene el coeficiente de vitalidad suficiente como para hacer una maniobra de depuración o detoxificación, ¿vale? Normalmente, en esta primera fase, que suele durar aproximadamente unas 3 semanas o un mes, dependiendo de la fuerza interna que tenga la persona, pues se puede hacer como una combinatoria, ¿no? De dieta hipotóxica, y se puede de algún modo empezar a estimular ya al cuerpo para que empiece a hacer los procesos también de detoxificación. Hay otro tipo de personas que tienen un coeficiente de vitalidad más bajito y son personas que se encuentran también en procesos de algún modo o de enfermedad o sintomatologías o afecciones, y esas personas tienen que centrarse en esta fase durante mucho más tiempo, ¿vale? Hay personas que pueden estar 3 meses, hay personas que incluso pueden llegar a estar un año, ¿vale? Este proceso digamos, de la fase de alimentación hipotóxica, para muchas personas ya en sí es la propia depuración, ¿vale? Esto también es importante. O sea, tenemos que entender que en esta primera fase ya hay muchas personas que van a hacer una función de algún modo eliminatoria, ¿no? Porque al dejar de introducir este tipo de alimentos, su cuerpo ya va a ir recogiendo cada vez más coeficiente de vitalidad. Una vez que se pasa por esta primera fase, ¿vale? Que ya os digo que puede ser o bien separada o puede estar combinada, ya se efectúa el proceso de algún modo de detoxificación o de depuración en sí misma.
Siempre lo que vamos a hacer es que vamos a determinar de algún modo como una guía, ¿no? Como una ruta. Lo primero que vamos a tener que determinar es qué órgano metabólico, ¿vale? Qué órgano interno de la persona, de algún modo es el que se encuentra como más sobrecargado, ¿vale? Es donde se está de algún modo acumulando esa toxemia, ¿vale? Entonces, una vez que lo tengamos identificado, lo que vamos a hacer es que vamos a ver cuáles van a ser las puertas de salida. Esto es muy importante al hacer cualquier depuración, ¿vale? Porque la mayoría de las veces lo que se hace es que vamos a estimular ese órgano en el cual queremos hacer de algún modo que salga la toxemia, pero no tenemos identificadas las puertas de salida. Entonces lo único que vamos a hacer es movilizar la toxemia y esto ocurre en la mayoría de los procesos de depuración que se guían hoy en día, ¿vale? Y es bastante peligroso, porque lo que sucede es que movemos la toxemia de un órgano a otro órgano, estresamos más al cuerpo, perdemos coeficiente de vitalidad, ¿vale? Y se queda, ¿no? De algún modo también como ese proceso toxémico como un poco más arraigado dentro. Las puertas del cuerpo, los órganos que actúan como puertas del cuerpo son 4. Son la piel, los pulmones, los riñones y el intestino grueso. Esos son los 4 órganos que se dicen órganos puerta. Tenemos que detectar en la persona cuál de esos 4 órganos es el que se va a encontrar con más fuerza, ¿vale? Aquí ya entraríamos en diferentes variantes, porque normalmente el órgano que ha tenido como más fuerza siempre puede ser que sea el órgano que ahora mismo se encuentra más sobrecargado, ¿vale? Por ejemplo, una persona puede ser que tenga la piel como órgano fuerte y entonces durante toda su vida haya tenido como muchas afecciones, ¿no? A través de la piel, pues porque la piel de algún modo era ese órgano que estaba respondiendo, que estaba de algún modo expresando más, ¿vale? Entonces, ese órgano ahora mismo se encuentra como, aun siendo el más fuerte, es al que le tenemos que dar, ¿no? Ese cuidado especial y tenemos que hacer una derivación a otros órganos que sí que se encuentren más disponibles, que a lo mejor no sean tan fuertes como ese, pero de algún modo podamos hacer esa derivación para que coja más coeficiente de vitalidad el otro órgano, ¿vale? Hay veces que sí que están disponibles todos los órganos y entonces se puede hacer como una maniobra de diversificación, que se dice, ¿no? Que entonces lo que hacemos es que vamos a movilizar la toxemia dentro del órgano diana, que de algún modo queremos que sea el órgano metabólico que pueda reducir esa toxemia, y lo vamos a diversificar entre 3 o 4 puertas, ¿vale? Y ese tipo de procesos son procesos que también son mucho más rápidos, ¿vale? En general, lo importante siempre es el ir, ¿no? Haciendo como un acompañamiento en el que se vaya viendo un poco cómo se va haciendo las estimulaciones de los órganos, tanto el interno, ¿no? A través del cual queremos ver, queremos relajar, ¿no? Esa toxemia o sedimentación, e ir viendo también los estímulos y las respuestas que van dando los diferentes órganos, ¿vale? Siempre que hacemos este tipo de procesos, muchas veces lo que va a pasar es que se van a dar las llamadas crisis curativas. Una crisis curativa siempre ocurre porque cuando yo movilizo la toxemia dentro de mi cuerpo, de algún modo la toxemia va a pasar por diferentes partes, ¿no? Que el cuerpo no estaba acostumbrado a sentirlas en esas zonas, y entonces al ir pasando por diferentes partes, por diferentes tejidos o por diferentes órganos, nuestro cuerpo va a dar diferentes respuestas. Cuando estamos trabajando con el mismo órgano que ya estaba dando una respuesta previa, al hacer un proceso de detoxificación vamos a sentir que empieza a expresar todavía más, con lo cual los síntomas o afecciones que estábamos viendo, pues puede ser que de algún modo se incremente, ¿vale? Pero esto entraría dentro de algún modo del proceso normal de la detoxificación, ¿vale? Otra cosa es cuando no se hacen este tipo de trabajos guiados de la forma correcta y haríamos lo que os he dicho antes, ¿no? Que es como que estimulamos el órgano interno, el órgano metabólico, sin tener en cuenta cuáles son las puertas, cuáles son los órganos disponibles de esa persona, y entonces movilizamos la toxemia dentro del organismo sin que llegue a expulsarse, ¿vale? Y entonces ahí lo que hacemos es que en lugar de entrar en una crisis curativa que se dice, estaríamos promoviendo una crisis de enfermedad,
¿vale? Y esto es la diferencia, es que la persona empieza a tener síntomas o afecciones en una parte del cuerpo en la que antes no tenía, y es un órgano interno, no es un órgano externo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para poneros un ejemplo, vamos a imaginar que una persona tiene que trabajar con la piel, ¿vale? Entonces, puede ocurrir dos casos: que estemos trabajando con la piel, ¿no? Como órgano puerta a través de la cual hemos detectado que sigue teniendo fuerza de respuesta. Entonces, cuando la persona entre en el proceso de depuración o detoxificación, la piel vamos a sentir que se vuelve todavía como más expresiva, ¿vale? Y eso sería como una crisis de sanación, una crisis curativa. O si, por ejemplo, en esa persona la piel es un órgano puerta que se encuentra muy colapsada, pues puede ser que hayamos hecho una maniobra de derivación y vayamos a derivar, por ejemplo, pues al riñón, ¿vale? Y entonces la persona empieza a sentir como, por ejemplo, pues que orina mucho, ¿vale? O se encuentra muy cansada porque está trabajando más también la energía del riñón. Entonces ahí estaríamos hablando de lo mismo, ¿vale? Estaríamos hablando de una crisis curativa, de una crisis de sanación. Una crisis de enfermedad sería, por ejemplo, cuando vamos a hacer una depuración hepática y la persona en ese proceso de depuración hepática empieza a tener muchos problemas gástricos, por ejemplo, ¿vale? Empieza a tener mucha acidez gástrica, empieza a generar algún tipo de afección en el estómago. Ahí esa depuración no se habría realizado de la manera correcta y es una depuración en la que de algún modo se ha movilizado la toxemia del hígado al estómago y se ha producido una crisis de enfermedad. Las crisis de enfermedad son crisis que son los mecanismos, ¿no?, a través de los cuales nosotros podemos ir viendo los diferentes síntomas o las diferentes afecciones, ¿vale? Esto suele ocurrir mucho en los cuerpos, ¿vale? Muchas veces nos ocurre, por ejemplo, muchas cosas en el intestino grueso, ¿no? Y entonces sentimos, ¿no?, que tenemos molestias en el intestino grueso, que las heces no están bien formadas, que tenemos colon irritable. Hay como, ¿no?, como mucha movimiento, mucha expresión a través de ese órgano. Y podemos estar así como muchos años, ¿no? O las heces no, tenemos estreñimiento crónico, ¿no?, o lo que sea. Y después de repente llega un momento que eso parece como que se normaliza, ¿no? Y empezamos a tener como muchos problemas en la piel, ¿no? Y entonces es como el intestino grueso dejó de responder, ¿no? Y empezamos a sentir como que ocurren cosas en la piel. Y tenemos irritación, o tenemos eczemas, o tenemos dermatitis, o tenemos acné, ¿vale? Y entonces a veces podemos llegar a pensar, ¿no? Ah, pues antes me pasaban muchas cosas en el intestino y ahora es como parece que eso ya como que se ha olvidado el cuerpo, ¿no? Y ahora parece que todo me pasa en la piel, ¿vale? Pues ahí es que la toxemia se está movilizando, ¿vale? Pero no encuentra el camino de salida y por eso nosotros lo percibimos como crisis de enfermedad, ¿vale? Porque las enfermedades o las afecciones o los síntomas que nosotros percibimos no son otra cosa más que respuestas que da nuestro propio cuerpo y nuestro propio organismo para estar continuamente intentando sacar esa toxemia al exterior, ¿vale? Otro día os explicaré cuáles son las respuestas normofuncionales del cuerpo, cuáles son los niveles a través de los cuales el cuerpo pasa por las diferentes fases, tanto las dinámicas como las estáticas, para que podáis entender también y podáis también un poco también comprender cuáles son estos procesos de lo que nosotros percibimos como afecciones o síntomas.